odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo de invitado al doctor Edgardo Solís, que es odontólogo y técnico dental y es muy famoso por su Facebook que se llama Biomorfología Dental con Edgardo Solís, que sube de cómo encera, de cómo hace morfología dental con jabones y todos estamos impactados con su Facebook. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, doctora Paulina. Para mí es muy grato y muy gratificante poder compartir con usted estos minutos que vamos a tener para poder conocer un poquito más de la morfología dental y de algunas técnicas, ¿no?, del trabajo que vengo realizando. Sí, usted al ser técnico dental y odontólogo es como que el complemento perfecto porque conoce la morfología, conoce los dientes, conoce al paciente y de cómo es importante nos va a hablar el encerado de diagnóstico como odontólogos. Sí, en realidad el trabajo que se realiza, ¿no?, en función a un tratamiento está constituido por un equipo, ¿no?, de especialistas muchas veces, ¿no? Puede estar el odontopediatra, o puede estar el periodoncista, el endodoncista, el cirujano y lógicamente el rehabilitador. Y es ahí donde yo me sitúo un poco más, ¿no? Como rehabilitador, como parte del laboratorio del prótesis dental, en el cual pues sumamos esfuerzos para poder realizar un plan de tratamiento en función a un encerado de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, de eso se trata un poco lo que es el encerado, y que en base a una morfología que nos va a ayudar realmente a tener técnicas adecuadas, ¿verdad? ¿Usted da cursos? ¿En qué parte se encuentra usted? ¿En qué país? Yo estoy en Perú, en Lima específicamente. Ah, ok. Ahí me sitúo, ahí E, dicto los cursos. imparte cursos presenciales y online, ¿verdad? Por el momento estoy haciendo presenciales. Ok. Estoy haciendo presenciales. Ok, para los que les... Próximamente vamos a preparar lo que es el tema del online. La verdad que aquí trabajo no solamente en mi centro de capacitación, sino también hay colegas que me llaman para sus centros de capacitaciones y con los cuales pues desarrollamos los temas que los colegas piden, donde participan odontólogos, donde participan técnicos y también estudiantes de odontología y de prótesis dental, ¿no? Claro, claro. Hemos visto todos sus videos y la verdad estamos impresionados y queremos aprender a encerar algo parecido a usted. Sí, la técnica del jabón sólido es una técnica muy entretenida y sobre todo que nos ayuda a tener una perspectiva interesante a cuanto a la forma de los dientes. Es bastante divertida y sobre todo porque esta técnica ayuda a, ¿cómo podríamos decir?, a afinar un poquito más la mano, ¿no? Para tener cuidado, andar con cautela, porque si lo echas a perder, ya lo echas a perder todo de momento, ¿no? Sí. Pero siempre hay soluciones, ¿no? Y ahí cuando uno va conversando con el participante, se da cuenta de cómo se sorprenden, en cómo se puede ir modelando, ¿no? Y haciendo un trabajo de exactitud, ¿no? Y viendo la armonía, sobre todo del sector anterior, ¿no? No es solamente un elemento por elemento, es decir, pieza por pieza, sino es un subconjunto. Se van observando las troneras, todos los triángulos que están ahí, que conforman una estética y que dan una proporción especial, porque hablamos de la proporción dorada, ¿no? Ya hablamos como temas un poquito más, ¿no? Y lo van entendiendo con facilidad y van aplicando la técnica del modelado. Es más, claro que es teoría, pero es mucha práctica, ¿verdad? Sí, en realidad la práctica la trato de impartir casi muy personalizada, digamos, de una filosofía aristotélica, es decir, tener directamente a al participante y viendo, digamos, en qué situación se encuentra, digamos, ¿no? Cómo podemos ir mejorando sus habilidades progresivamente, poco a poco, para que yo observo muchas veces que hay colegas que ya tienen una habilidad especial, ¿no? Ya sea para una composición gráfica, para un modelado. Entonces, se le afianza un poquito más, pero también hay colegas que están iniciando, que están empezando, sobre todo
como participan también estudiantes de odontología y de prótesis dental, entonces a ellos también se le va dando un poquito más de atención en cuanto se refiere a sus habilidades iniciales básicas para que puedan ir mejorando progresivamente, ¿no? Lo importante es que mejoren su técnica permanentemente, ¿no? Y Claro. divirtiéndose un poquito, viendo diferentes detalles y conociendo, porque no solamente se hace en jabón sólido, sino también se hace en plastilina, que prácticamente nos acercamos mucho al arte, ¿no? Porque el odontólogo también es un artista de la sonrisa, porque la sonrisa que es una armonía, ¿no? Es como las notas musicales. Si una nota musical desentonas con una nota diferente, igual la sonrisa, ¿no? Si pones un diente más grande que otro, vas a desentonar totalmente la armonía de la sonrisa, ¿no? Claro. Entonces, por ahí viene el tema, ¿no? Es arte, es práctica, es no desesperarse, que a todos nos puede como fallar. Y podemos siempre, como usted dice, doctor, siempre nunca dejar de aprender y siempre estar mejorando nuestras técnicas. Exacto, Si gusta, podemos ya empezar. exacto, así es. Ok. Yo siempre empiezo mis presentaciones con algunas refranes, algunos pensamientos, para ir enfocando el trabajo que voy a realizar durante la exposición, durante la presentación. Aquí he propuesto una diapositiva que indica no planificar es planificar el fracaso. Es un proverbio chino, bastante antiguo, pero que es muy vigente en todo momento. Otro, el éxito no se encuentra solo en las grandes conquistas, sino también en los pequeños logros del día a día. Entonces, eso quiere decir que a cada tratamiento que se realice, puede ser muy pequeñito él, ¿no? En un tratamiento que de repente podemos decir que es bastante simple, pero es un logro que va a ir sumando. El éxito, el gran éxito, también se consigue de poquitos éxitos, de puñaditos de éxitos, y vamos avanzando hasta lograr el éxito que nosotros deseamos. El tema de hoy es morfología dental y encerado de diagnóstico. ¿Y qué le he puesto? Planificar te lleva al éxito. Tratando de resumir la importancia de lo que es el encerado de diagnóstico. Algunas definiciones que tenemos que tener siempre en cuenta del encerado de diagnóstico, que es el convertir un plan de tratamiento programado en una visualización tridimensional. Eso hay que tenerlo claro, porque eso nos va a ayudar mucho, lo voy a explicar más adelante, en función a la motivación al paciente también, ¿no? Para realizar una rehabilitación oral es fundamental determinar un diagnóstico acertado desde el inicio del tratamiento. Ahí se pueden hacer las interconsultas, ya sea al periodoncista, al ortodoncista, para poder plantear y coordinar con el técnico que va a hacer el encerado de diagnóstico. Ahí en la gráfica ustedes pueden ver, pueden apreciar, de repente en la primera foto, ¿no? Superior, cómo se presentan los dientes, y en la segunda ya un encerado, en el cual ya se van a realizar la armonía respectiva. El encerado funcional hay que determinar que es un método para determinar la oclusión óptima, ¿no? No es lo mismo encerar en un modelo solo, ¿no? Sino también hay que hacerlo en un articulador semiajustable que nos permita lograr pues, los diversos movimientos mandibulares. Puede ser útil para determinar el diseño de las preparaciones, el tipo de restauraciones, las necesidades de las ortodoncias o de ortodoncia, la localización óptima de pónticos, márgenes oclusales restaurativos y la necesidad del procedimiento de ajuste oclusal específico. Aquí es muy interesante, porque en mi práctica profesional muchas veces en la Facultad de Odontología, a veces me doy cuenta de que se presentan casos en los cuales se resuelve el momento, ¿no? Se resuelve el momento, de repente por ahí con hacer un puente, pero si no proyectamos a que ese paciente posteriormente, en ese caso específico, pueda recibir una prótesis parcial removible, no preparamos o no se prepara las coronas para la prótesis removible. Entonces no se hacen los descansos y por ahí que de repente podemos asumir que, bueno, el paciente vino para hacerse su puente y lo hacemos. Pero ¿qué tal si dentro de un tiempito viene para hacerse una prótesis parcial removible y nos encontramos con que el modelo no está
o mejor dicho, el puente no está preparado. Y entonces vamos a tener dificultades. Siempre hay que tratar a un paciente con una observación, con un plan integral, ¿no? Pensando, así no se haga el tratamiento inmediatamente. Sí, Luego, totalmente. esto permite tener un plan de tratamiento adecuado y proceder de manera eficaz hacia el éxito, lógicamente con este encerado funcional. Acá pongo como algo importante tomar en cuenta que nuestro resultado final tiene que ser predecible en toda etapa del tratamiento, que no haya sorpresas, ¿no? Y sobre todo también los pacientes nos indican, doctor, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar mi tratamiento? Si por ahí sale un tratamiento anexo que no se consideró o se recambia o hay un recambio en el tratamiento, eso puede incomodar mucho al paciente, ¿no? Ya estaríamos pasando el límite de lo que ya está planificado a lo estar improvisando. Pero puede pasar, ¿no, doctor? De que a lo mejor una caries se vaya endo, pero hay que decírselo al principio al paciente, ¿no? Con sus Ex- radiografías y... Exacto, eso sí, eso hay que ir considerándole que ese diente se le indica, ¿no? Que está en observación. Está en observación. Hay pacientes también que por ahí no quieren tallar mucho su diente. A veces pasa que el paciente, imaginémonos un diente de una rehabilitación, un puente de canino a canino, y por ahí que el paciente no quiere mucho que le desgaste sus dientes, que de repente alguien le dijo, no permitas de repente que te desgasten mucho los dientes, por X motivos. Sí. Entonces, hay que decirle al paciente también que si no hay el desgaste adecuado de los dientes, no se va a poder realizar el contorno estético que se está requiriendo. Y es ahí donde también entra a la función del encerado de diagnóstico, porque si limitamos nuestro tallado, entonces el laboratorista, el técnico no va a poder hacer bien su trabajo, ni va a lograr el color adecuado, y el contorno también va a ser deficiente. Entonces, el paciente también tendrá que comprender que si no acepta de repente nuestra propuesta profesional de rehabilitación, se puede encontrar con que sus dientes no van a quedar en el contorno o en la armonía que se espera. Entonces, son muchos factores. La comunicación con el paciente y la comprensión de lo que se va a hacer es muy importante. Muy bien, entonces, aquí resumo algo, ¿no? De la importancia de lo que hemos venido hablando. Facilita el estudio y análisis de la condición particular de un paciente. Valora aspectos estéticos y funcionales que requieran modificaciones, ¿no? Permite mostrar los resultados al paciente y muy útil como herramienta motivacional. Actualmente, no solamente la morfología está en el tamaño, en la forma del diente, sino también en su color. Hay ceras hiperrealistas que le permiten observar al paciente cómo va a quedar el color de su diente. Ok. Entonces, eso también es importante considerar. Permite la elaboración de provisionales y llaves para el tallado. Para el clínico, importantísimo, ¿no? A veces no se usa mucho las llaves para el tallado. Y entonces en el laboratorio nos encontramos con el problema de que no hay espacio para el material de la corona. Facilita la comunicación con el laboratorio. Y aquí también es importante, porque la comunicación con el laboratorio va en función a que el técnico también esté capacitado, ¿no? Y a eso es lo que yo voy, ¿no? O sea, un técnico bien capacitado puede comunicarse adecuadamente con el odontólogo, ¿no? Con el clínico, ¿no? Y eso va a ser en beneficio del paciente. Un técnico que no esté capacitado en hacer encerados funcionales, en no dominar esa técnica, entonces va a ser difícil que el clínico pues obtenga una buena propuesta también, ¿no? Observar, ¿no? También facilita la elaboración de las estructuras metálicas en prótesis fija mediante el uso de mascarilla en el laboratorio y tiene aplicación no solo en el área de prótesis fija y removible, tratamientos restauradores, también puede ser útil en cirugía, ortodoncia y, como no, en implantología. Cuando un paciente también nos sirve para hacer pues el provisional y demás, y que el paciente
se lo pueda ver y también diga, esto no me gusta o no me gustan tan largos, como que también ahí puede entrar el gusto del paciente antes de mandarlos a hacer al laboratorio, ¿no? Exacto, exacto. Eso es muy importante, la comunicación con el paciente, sobre todo porque un paciente que tiene o ha cargado de repente con mucho tiempo con problemas estéticos, emocional o psicológicamente también, tiene mucha expectativa, ¿no? Y ya tiene una idea de qué hacer. Hay pacientes que deciden antes de hacerse una ortodoncia, que de repente va a demorar un poco, ellos quieren hacerse de repente todo un tratamiento con rehabilitación con prótesis fija, Ujú. ¿no? Se dan los casos. Entonces, hay que ver que ese paciente con un provisional interesante, bonito, eh, cambiar la figura, ¿no? Porque a veces se dicen, si le hace muy bonito el provisional, el paciente de repente se va a quedar todo el provisional, ¿no? Y ya no va a regresar a la consulta, ¿no? A veces puede haber ese criterio, ¿no? Sí. Pero no, más bien hay que cambiar, motivar al paciente, si así está tu provisional, si así está su provisional, señor, señor, imagínese cómo va a quedar su prótesis definitiva, con su cerámica, con el material que se vaya a hacer, ¿no? O sea, metal porcelana o libre de metal, ¿no? O sea, Sí. eso hay que motivarlo, el paciente tiene que estar motivado. Si se logra un paciente motivado, vamos a esperar todo. Pero también hay que considerar que hay pacientes que no se motivan mucho, ¿no? A veces nos esperamos todo y el paciente, sí, está bonito, nada más, ¿no? Y Ay, a veces se da. Entonces también ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer para que el paciente esté motivado, y termine esté su contento con el tratamiento. trabajo. Ajá, y esté tan motivado que sí termine su tratamiento. Exacto, exacto. Muy bien, continuamos. En cuanto al encerado diagnóstico, lo realiza el técnico dental antes del tallado del diente. Ojo, porque a veces puede darse que el clínico lo talla, lo modifica, retira algunas piezas que de repente el paciente ha tenido en boca. Entonces, yo siempre a veces recomiendo que tal como llegó el paciente o con su prótesis o como se encuentre en la primera consulta, se tome la muestra, una impresión inicial. ¿Cómo está? Porque va a ayudar mucho, va a ayudar en el aspecto de laboratorio para analizar cómo estuvo el paciente, ¿no? Cómo fue, inclusive hasta los desgastes, ¿no? De su prótesis antigua, cómo se vino dando esta situación, ¿no? De cambios en la boca del paciente, ¿no? Y una prótesis antigua dice mucho. A veces Sí. el paciente no es que cambie la prótesis porque por ahí estuvo mal, ¿no? Sino la cambia porque ya tuvo un tiempo, ya los dientes se desgastaron, de repente es un paciente de una oclusión fuerte, ¿no? Entonces quiere cambiar, ¿no? Entonces hay que ver eso para que en el momento del trabajo tengamos ya una idea de lo que el paciente busca, quiere, ¿no? También se fabrican las llaves de silicona que luego serán de gran utilidad al odontólogo a la hora de tallar el diente. Entonces, teniendo esto, tranquilos. Por mi parte, yo uso mucho de eso porque me da tranquilidad. Sí, se Me da trabaja mejor. tranquilidad, ya sé también que mi técnico es exigente, ¿no? ¿No? Con el trabajo me va a decir, y también conocer del laboratorio dental me ayuda a saber qué se va a hacer en el laboratorio, ¿no? O sea, los detalles, a veces no generales, sino los mínimos detalles, uno va observando, sabe que de repente un ángulo es retentivo, sabe que de repente en cera puede salir un puente con facilidad, pero cuando ya está en una estructura de metal, ya eso no va a salir, que el sellado es primordial y a veces hay que aceptar, ¿no? Porque a veces el paciente no colabora, hacer un retallado, ¿no? Hay que citar nuevamente al paciente, hacer un retallado, porque lo que se busca es el éxito del tratamiento, Sí. pero con estas llaves, con este encerado de diagnóstico, se evita eso en su gran mayoría, ¿no? Muy bien. Acá, bueno, los encerados, ¿no? Tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Yo cuando realizo los cursos siempre hago el módulo de anteriores y módulos posteriores, ¿no? Para poder manejarlo con más comodidad. Cada uno tiene sus características especiales. Eh,
sin duda, ¿no? A veces trabajar las calos oclusales es un poquito más complejo, pero se logran siempre los objetivos, ¿no? Con la técnica adecuada y poco a poco con el manejo de las herramientas, ¿verdad? Cuando hablamos también de implantes, el encerado de diagnóstico es imprescindible, ¿no? Ya sea se trate de una sola pieza o la totalidad de la dentadura que se vaya a realizar, hacer un encerado de diagnóstico, eh, sobre todo para el implantólogo, va a permitir ubicar el implante en el lugar adecuado, partiendo por eso. Entonces, siempre tiene que haber una comunicación entre el implantólogo y el rehabilitador, ¿ok? Porque no voy a hacer que estemos colocando, o el implantólogo esté colocando el implante en un lugar donde es el contacto proximal de dos estructuras, ¿no? Futuras, ¿no? En rehabilitación. Y ahí sí vamos a tener inconvenientes. He sabido también que, bueno, el implantólogo también, por más que de repente uno proyecte dónde colocar el implante, ya cuando ve la calidad del hueso, las características del hueso, tiene que hacer algunas modificaciones, pero como que se planifica. Ya si en el camino se ve que no se puede, bueno, no se puede. También en el área de rehabilitación, en el área de laboratorio, hay algunas técnicas que nos permiten salvar algunas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Que sean muy exigentes, pero sí, lo importante es que haya armonía. El encerado diagnóstico o webcam, como se pronuncia, me parece de esa manera, es una técnica de laboratorio que consiste en reproducir en la cera de restauraciones previstas en un modelo de estudio para determinar los procedimientos óptimos de la clínica y del laboratorio para alcanzar la estética y la función deseada. No nos olvidemos de eso. Estética y función deseada. También visión ampliada de las magnitudes del tratamiento a realizar, medio de explicación al paciente, herramienta gráfica de los resultados que debemos obtener y la obtención de matrices que guíen la ejecución del tratamiento. Entonces, bien, todo lo que ganamos haciendo un encerado de diagnóstico. Y una vez más, para hacer el encerado de diagnóstico, para evaluar un encerado de diagnóstico, debemos saber morfología dental y también cómo es la técnica para poder realizar esa morfología. Se nos olvidan veces cuántas cúspides, como fosas, fisuras. Con el paso de los años, a lo mejor no nos enseñaron en la universidad, pero vamos perdiendo el contacto y practicar en encerado. Es increíble. Es algo que nos mantiene siempre con la memoria de la morfología dental. Sí, sí, en realidad es interesante porque ya cuando uno empieza a encerar o empieza a modelar, y al menos con el curso que yo dicto, trato de hacerlo diferente. O sea, no es una, de repente en la facultad, cuando estamos estudiando, podemos ver un enfoque como que lo que se enseña es para todo el grupo, digámoslo así. En Sí. cambio, cuando yo ya empiezo a aplicar la técnica, la metodología, evalúo, evalúo al participante, ¿no? De forma Digamos, individual. cómo llega. Bueno, siempre hago algo. Siempre cuando empiezo mi clase, ¿no? Mis talleres, lo primero digo, dibújame un incisivo central, a cómo te venga, ¿no? O una molar. Ajá. Al término de la primera sesión, le digo, mira, si empezaste, así estás llegando. ¿Qué ha pasado? Ya cambió tu percepción, tu perspectiva visual. Ahora vas a empezar a entender la morfología ya de otra manera, ¿no? Eso es lo que busco con estos talleres, ¿no? Usando el jabón sólido, la plastilina, la composición gráfica, el dibujo, ¿no? Hago Y siempre llegarlo a ver dibujo. como en 3D, ¿no? Como las 3 dimensiones, poderlo ver. Exacto, Ujú. exacto. Sí. El jabón es una técnica de sustracción, es en relieve, la plastilina también es en relieve, y nos estamos ahí acercando a lo que es el arte, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no vas a poder hacer un, un, digamos, un modelado si previamente no has hecho una composición gráfica o un gráfico de, Mm. ¿no?
Sí. Hacemos la armonía de canino a canino, después hacemos el modelado, ¿no? Hacemos en plastilina para llegar después al encerado, que es en odontología la esencia del modelado es la cera, pero ya lo tenemos con los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Es como el artista, ¿no? El artista primero aprende a dibujar y Sí. después aprende A a pintar esculpir y a o a esculpir. esculpir, o Ah, a esculpir. Y sí. nosotros tenemos mucho de artista, tenemos que saber de color, una percepción de color, cómo vemos las propiedades de los colores, cómo es su matiz, cómo son su intensidad, ¿no? Y cómo es su valor en sí, ¿no? Entre lo claro, lo oscuro, ¿no? La mayor saturación, los tonos. Entonces, tenemos que tener una percepción visual, una habilidad visual para poder también captar los colores. Entonces, tenemos mucho arte en nuestras manos y hay la práctica, la hacemos, ¿no? O sea, practicando, practicando y practicando. Y el hecho de tener la morfología como muy presente, creo que hasta se ve cuando hacemos una resina. De hacer una resina plana a hacer una resina con la morfología que es del molar, se nota cuando uno se acuerda de la morfología en la resina. ¡Wow! Es importante, eso es Sí. importantísimo, hacer la resina. Tengo colegas que cuando han llevado ya el curso me dicen, ya tengo otra visión ya, teniendo en cuenta la morfología, teniendo la forma de los dientes. Antes solo ponía la cara oclusal y veía algo distinto, ahora no, ya tengo más facilidad, tengo una idea diferente, una percepción distinta, ¿no? Por eso es que es importantísimo tener eso en cuenta. Acá te he puesto solamente algunas ventajas y desventajas para ya resumir todo lo que estamos hablando. Ventajas, resultado preliminar del tratamiento rehabilitador. Entonces yo sé cuál es mi objetivo, a dónde apunto, a dónde voy. Lo sabe el paciente, lo sé yo y lo va a saber mi técnico o también de repente algún especialista que también va a trabajar con nosotros, un equipo de trabajo, ¿no? El análisis del espacio requerido en la rehabilitación, la explicación del tratamiento y motivación al paciente y una vía de comunicación con el laboratorio dental. ¿Qué desventajas? Aumenta el costo del tratamiento, porque hacer un encerado de diagnóstico adecuado al laboratorista, al técnico, le va a llevar un tiempo. No es algo muy rápido y muy a la ligera. Tendrá que utilizarse su articulador semiajustable. También necesita un mayor tiempo en la fase de diagnóstico, requiere de personal capacitado en la técnica. En este caso, para que el técnico dental, ¿no? La parte del laboratorio, domine la técnica de encerado, ¿no? Porque a veces no solamente es encerado. Si yo le digo que voy a hacer una PPR, haré el encerado de diagnóstico, pero también me va a poner los dientes artificiales, como si estuviera haciendo una PPR, ¿no? Entonces, se tiene que jugar con todas esas cosas. También se analiza el análisis estético dentolabial cuando ya se hacen las provisionales, los planos oclusales, el corredor bucal, los bordes incisales, línea en la sonrisa, y encerado de diagnóstico en restauraciones. Por ejemplo, acá muestro un caso típico, ¿no? Hacemos el encerado de diagnóstico, vemos las longitudes, la altura, el ancho de los dientes de mesial a distal, la posibilidad de ver la tronera, se toma la llave de silicona, acá con la llave de silicona puesta por Palatino, podemos hacer la restauración. Una técnica bastante sencilla, muy efectiva, y ahí tenemos, ya ahí viene todas nuestras habilidades para manejar la resina, ¿no? Saber qué color, la opacidad de la resina, la translucidez, es una reconstrucción que no solamente la podemos hacer con una sola resina, ¿no? O sea, tenemos que tener un bagaje de posibilidades y del color adecuado para el paciente que se está restaurando, ¿no? Aquí otros casos de encerado de diagnóstico en rehabilitación. Por ejemplo, tenemos un articulador en asa del sector posterior,
un caso como para implantes. Ya esta es una restauración de prótesis sobre implantes. Vemos como una chimenea prácticamente está en el área de la cara vestibular de la segunda molar. Como les había anticipado, ya el implantólogo valora el hueso, la inclinación que se tiene que dar, a veces se propone todo algo bonito, pero al momento de colocar el implante se encuentra que no tiene el hueso requerido, ¿no? Entonces por ahí hubo otro factor, ¿no? En la primera chimenea que se ve ahí, podemos ver que prácticamente está en la zona interdentaria, ¿no? De la cara oclusal, complicado. Lógicamente que eso ya con resina se cubre, se trata de dar la anatomía adecuada. Cuando hacemos un encerado también vemos que lo que aparentemente tenemos el suficiente espacio con unos dientes de un tamaño que de repente son ideales para el paciente, nos damos cuenta que nos va a sobrar un espacio. Lo que la flecha señala es que falta espacio, ¿no? Ese lateral muy chiquito, Sí. muy chiquito. Entonces, pero ¿qué sucede? En el otro lado sí encaja perfecto y respetamos la línea media. La Se línea tiene, media es exacta. ahí se tiene que medir, ¿no? Para hacer las proporciones, para que queden todos, si no va a quedar un lateral grandísimo. Exacto. Entonces, a veces hay que ver si estéticamente conviene perder la línea media. Mm, Ojo, hay que ver para que podamos ocupar los espacios, ¿no? También hay la posibilidad, de repente podemos hacerle una corona a ese canino que está por ahí, darle más nivel, si es que de repente se ha reducido por alguna razón. Entonces, tenemos ver alternativas, ¿no? Entonces, ahí viene la comunicación entre el técnico de laboratorio y el clínico, para saber cuáles son las posibilidades y también las posibilidades del paciente, ¿no? Entonces, si esto lo tomamos desde un primer momento, no se va a sorprender el paciente en ningún momento, ¿no? Todo va a estar bien planificado. Aquí estamos resolviendo. Por eso cuando empezamos a planificar, hay que empezar a hacer el análisis. El análisis es importante. Tomarnos un poquito más de tiempo en realizar el análisis. Motivación para el paciente, ¿no? Es una rehabilitación completa. Y aquí viene la importancia de que el laboratorista sepa del encerado también en dinámica. Movimientos de lateralidad, derecha, izquierda, en protrusiva, donde hay desoclusión, guía incisal, guía canina, ¿no? Para que realmente ese encerado tenga un valor. sí. Y función. Exacto. Y acá la proporción áurea, ¿no? Ya esto es un poco más de estética, que se busca, ¿no? Por ejemplo, esos triángulos que se forman en el cenit, que existen, ¿no? La altura de los dientes, los triángulos que se forman a nivel del borde incisal, todo ello también es importante, y los anchos de los dientes, ¿no? Que se vea en armonía. Acá tenemos un encerado de diagnóstico para una pieza dental, pero con una cera hiperrealista, donde podemos ver la característica, por ejemplo, de si hablamos de el color de un diente, entonces, claro, lo ponemos con cervical medio amarillo, entonces le ponemos con la cera, le damos el tono de amarillo por cervical. Pero todo ello es cera. Es diferente cuando el paciente de repente ve el color de su diente de color, bueno, un verde claro, un azulito, un amarillo. Sí. Así va a quedar, doctor, preguntar, ¿no? Cuando Sí. en realidad, si se lo mostramos de esta manera, dirá, oh, qué bonito, así va a ser el color. Así va a ser el color, muy parecido va a ser el color. Y esas ceras también se pueden conseguir así en colores, en tonos No, esta cera, blancos, amarillos. es, lo que sucede, esta cera que utilizo es una cera del técnico Agus Bruguera. Agus Bruguera, él es el creador, digamos, de esta cera, pero le diré también que hay formas en que uno puede hacer las mezclas de la cera, ¿no? Uno mezcla su cera, puede hacerla, acercarse mucho al color, pero esta cera específicamente que observamos ahí en el gráfico es del técnico Agus Bruguera.
¿no? Ok. Él es el creador de este tipo de encerado y muy interesante su trabajo y realmente impresiona, impacta al paciente, ¿no? Sí. Si nosotros queremos hacer algo parecido, lo podemos hacer. Ujú. Tenemos que ser muy creativos en el área del laboratorio, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, yo quiera sacar eso, tengo que empezar a trabajar diferentes tonos de cera, ¿no? Voy mezclando mis ceras y voy logrando, por ejemplo, la translucidez, yo particularmente con parafina. La parafina la utilizo, sencillo, no tengo mayor inversión, ¿no? Mínima, ¿no? Me sirve para la translucidez, ¿no? Y logro mi objetivo, ¿no? De que se vea bien en el diente. Sí, porque normalmente sí las ceras Esa es, claritas. Ujú. es la cera que le mencionaba, Ah, ok. que es de Agus Bruguera, ¿no? Ahí tiene su cera, una gris que es para modelado y las otras son dentina, esmalte, ¿no? Mm. Translucidez y tiene para hacer sus tonos, ¿no? Tiene brown, yellow, blue, white para hacer los detalles, ¿no? Y con la paleta de artista. Exacto. Está Ese increíble. es artistas, artistas. Exacto, eso es. ¿Y eso se puede conseguir en internet, doctor? No sabría decirlo, porque acá en Lima lo conseguimos en una tienda que tiene su representación, creo que se dice, ¿no? De sus productos, y Mm. lo conseguimos acá. Bueno, yo lo consigo específicamente en esa tienda comercial, ¿no? Ah, ok, ok. Ujú. Acá, por ejemplo, está lo que le mencionaba. Este es un caso de repente de donde va a haber unas coronas superiores, puentes, pero el inferior va a ser una prótesis removible. A esto también lo llamamos encerado diagnóstico, así vengan incluidos pues unos enfilados de dientes, ¿no? Los dientes artificiales están enfilados porque eso va a ser una PPR a la larga. Entonces se hace lo más real posible, ¿no? Para que el paciente vea. Estos dientes van a ser artificiales, va a ser removible y lo otro va a ser fijo. Y súper integral, ahí estamos pensando en todo el tratamiento, no de forma separada, como usted dice. Ujú. Sí, supongamos que el paciente por ahí, como mencioné, todavía no se va a hacer la PPR, pero esa coronita que está ahí encerada, yo la tengo que proyectar que en algún momento ese paciente se va a colocar su prótesis removible. Entonces le tengo que hacer su descanso, tengo que hacer su rielera lingual, prepararlo para que reciba su retenedor. ¿Okay? Ujú. Sí, pensando a futuro. Es pensando a futuro, exacto. En conclusión, planificar nos lleva al éxito, ¿no? Y aquí lo siguiente, ¿no? La primera regla del éxito es una buena preparación, ¿no? Sobre todo para los que estamos a prótesis fija. Y, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? Sí, totalmente. Y acá, bueno, será diagnóstico, morfología dentaria, lo que yo trabajo, diseño y técnica de dibujo, que es la composición gráfica, Estos modelado en cursos, plastilina. ajá, esto es en sus cursos, ajá. Exacto, es lo que yo trabajo. Ok. Sí, ¿no? A ver, ¿le puede regresar, Doc? Que no alcancé a ver las tres. A ver, a ver. Ahí está. A lo de Sí, plastilina y al final, cuando ya maneja la plastilina, ya pasan a cera los estudiantes, los alumnos. exacto. Esa es la secuencia. Ok. Esa es la secuencia, ¿no? Hacer la composición gráfica, la armonía gráfica, el dibujo básico, el dibujo intermedio y el dibujo en sombreado. Mm. Después del sombreado ya se entra al modelado en jabón sólido. Ahí no lo he colocado porque lo incluyo previo al modelado en plastilina, al jabón sólido, ¿no? Ok. Pero ahí en ese segundo punto es donde se hace el modelado en jabón sólido y el modelado en plastilina. Y Ok. después ya hacemos el modelado en cera. Genial. Hay que recordar que el modelado de la morfología dentaria no solo requiere conocer de esta, sino de aprender de una técnica de modelado adecuada. Eso nos va a ayudar. Y cada uno va a tener que ir conociendo su técnica hasta, te diría, ir preparando tus propias herramientas, ¿no? Ajá, Uno va personalizadas. creando. Ujú. Modificadas, las que ya existen y otras Mucha creadas. creatividad.
Sí. Aquí vemos algunos diseños, dibujos de los participantes del curso. Mm, Ese es un incisivo central, superior, con alguna técnica de sombreado muy suave, muy tenue. Ahí qué bonito. válido que puede ser más intenso. Luego el incisivo lateral superior, el conjunto en armonía del sector anterior, también de las molares. Todos son gráficos que se vienen realizando. Aquí ya la técnica del sombreado. Qué bonito. Estas son plantillas para poder hacerlo en plastilina sobre los surcos, las fosas, esta plataforma oclusal, ¿no? Me ayuda para poder colocar sobre ella el material, en este caso la plastilina de escultor. No es cualquier plastilina, es una plastilina de escultor. Sí, que es más, tiene más consistencia. Sí, Ajá. acá también estos gráficos que ayudan a identificar, sobre todo la cara oclusal de las premolares, tanto superiores e inferiores y las molares superiores e inferiores. Saberlas diferenciar, familiarizarnos, memorizar todas sus características respectivas. Algunas analogías de premolares inferiores. Mm. Esas analogías, uno mismo puede crear sus analogías. Esta Para es una, recordarlo más fácil, ¿no? Ujú. exacto. A Ujú. uno le parece otra cosa, yo lo hago así. ¿No? Depende de uno mismo, ¿no? Hay desde frijolitos hasta una copa de vino, una carita sonriente, una gota, un buey, ¿no? Yo leí en Entonces, forma de estetoscopio. ajá, claro, o sea, exacto. Entonces, la analogía le sirve a uno para memorizar, Mm. memorizar al premolar o la molar superior, inferior, bueno, lo que uno quiera, ¿no? Esta es una primera premolar, pero una primera molar superior, y esos colores me representan ya, bueno, ya un estudio un poquito más avanzado de lo que es eh, como el sistema natológico, ¿no? Donde se habla pues de la brújula oclusal, de colores internacionales para el encerado, ¿no? No son, a veces se puede pensar de que los colores que se usan es para un poquito llamar la atención, ¿no? Hay una situación ya internacional en el sistema natológico de encerado que se determinan qué colores van para determinadas cúspides. Ah, ¿Sí? Sería ok. una cuestión de revisar todo el sistema natológico, ¿no? ¿Cuánto dura el curso? El curso, en dientes anteriores son un mes y los posteriores también otro mes. Ya Pero los que después todos de haber los días. llevado, sí, los que han llevado ya esos dos módulos, ¿no? Yo los invito a realizar su módulo de encerado de diagnóstico. Ok. Solo para los que ya han llevado los Previos dos dos primeros cursos. módulos. Ya me da la certeza, la seguridad de que ya me dedico específicamente a lo que es función, ¿no? Porque ya lo otro hay que practicar, obviamente, practicar, porque en un mes vamos a recibir el ABC y vamos a saber ya cuál es la técnica. Pero eso sí, el participante tiene que estar bien motivado en que la práctica es lo que hace el maestro, ¿no? Sí, las partes. Permanentemente. Aquí tenemos tallado en jabón sólido. Yo quiero aprender a hacer eso. Es muy interesante, muy relajante. Y un detalle, yo cuando hago mis talleres siempre pongo música instrumental, Ok. porque eso inspira. Al principio algunos participantes, un poco que le checo un poquito, pero después ya Relaja. vienen, se relajan, empiezan, se olvidan un poco del día a día, ¿no? Y empiezan a brotar su arte. Y para eso necesita concentración. No se puede estar pensando en otra cosa que ir viendo a la premolar, viendo a la molar, ir con la técnica de sustracción, ir modelando este jabón sólido, ¿no? Sí, Entonces, ahí tenemos una muestra del trabajo que se hace, qué bonito. ¿no?
dientes anteriores. Esto es plastilina escolar. Hay Ah, algunos detalles. Esta es plastilina escolar. También se puede hacer. Si ujú. bien es cierto, la plastilina de escultor es muy buena, te dura más, no se te gasta mucho en el sentido, mejor, te dura más en el cuanto al tiempo, ¿no? Uno quiere conservar y hizo pues una molar súper linda y quiere tenerla más tiempo, excelente. Pero si le hacen plastilina, ya un poquito que a las 2 semanas empieza ya a distorsionar, ¿no? A perder las características, ¿no? Un poquito de eso, ¿no? ¿Mm? También es plastilina con uno de resina. El de abajo es plastilina, el otro es yeso, que se utilizan como modelos para que el alumno pueda verlo también, ¿no? O sea, trabajo con maquetas. Estos son algunos tonos, algunos colores. Este es un macromodelo para trabajar la cara vestibular de, de un sector anterior, de central a canino. Es también la técnica se puede utilizar el encerador eléctrico, como Sí. también pues, el mechero convencional, ¿no? No hay que dejar de trabajar si es que no tenemos pues, nuestro encerador eléctrico, ¿no? Pues muchos vemos con nuestro mechero y nuestro PKT y nos va muy bien. Pero si por ahí tenemos la posibilidad de tener nuestro encerador eléctrico, nos va a ayudar muchísimo. Facilita. Muy interesante. Los chicos trabajan con este material, se busca la forma, la simetría, Qué bonito. y lo que queremos es lograr competencias para dibujar, modelar, encerar. Dominar la morfología dental es necesario, pero aprender una serie de aspectos y aplicar la técnica adecuada. Muy bien, acá nos recordamos a un fan, ¿cómo llaman? Los magníficos, ¿no? Ah, Me sí. encanta cuando un plan se realiza, ¿no? Pero ahí muy aficionado, ¿cómo se dice? Seguidor de los magníficos de esa época, ¿no? Me hace recordar un poco, Es ¿no? usted fan. Un fan, ¿sabes? Muchas gracias por la atención. Oh, gracias, doctor, por venir aquí. Platíquenos. Entonces, si se quieren inscribir a su curso, gracias por traernos todo este conocimiento aquí a Odontoblog. Pero si a alguien le interesa inscribirse a su curso, vamos a dejar aquí los datos. Los tiene, es en su Facebook o dónde se inscribe. Los de Lima, Perú. Sí, normal, en el Facebook, ¿no? Ahí presento, tengo mi página específicamente Y la página, como Morfología Dental con Edgardo Solís. Biomorfología Dental con Edgardo Solís. Sí, vamos a poner aquí el link aquí abajo y el número de WhatsApp donde se pueden inscribir. 945 Ajá, 174 263. ok. Para cualquier consulta, algún detalle que quieran ver, estoy presto a poder apoyar a los que les guste lo que es la morfología dental. Y los que queremos aprender y no estamos en Perú, va a haber próximamente cursos online. Sí, justamente estoy coordinando con un centro de capacitación que queremos hacer algo bonito, ¿no? Porque lo importante es que pueda llegar el material que nosotros trabajamos al participante, ¿no? Sí, Esté donde esté, poder llegar, ¿no? como Mandarle su kit. su Ajá. kit de trabajo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque a veces no lograr ese objetivo con el kit no es lo mismo. Entonces se pierde la calidad de la enseñanza, del proceso. Entonces estamos encaminados en lograr una posibilidad de poder llegar con todo el kit, con todo el material adecuado para que se pueda llevar a cabo las prácticas vía online. Ok, me parece perfecto. Yo ya estoy anotada. Y todos los que estén en Perú, la verdad, inscríbanse. Aunque creemos que somos expertos, van a saber que siempre podemos mejorar y somos estudiantes perpetuos y podemos mejorar nuestras técnicas de encerado, de morfología, recordar cosas que a lo mejor no aprendimos muy bien en la universidad. Que se suscríbanse y sigan también en Facebook al doctor como Biomorfología Dental con Edgardo Solís
y van a ver sus videos, se van a enamorar, van a querer encerar de solo verlo a él trabajar con esa pasión. Por eso lo contacté y le dije, quiero que hable algún tema relacionado al que es usted experto y aquí traernos toda esa pasión y ese amor por el encerado, por la morfología dental. Gracias, doctor, por venir aquí a Odontoblog y traernos todo el conocimiento. Muchas gracias. Para mí ha sido muy agradable poder compartir estos minutos con ustedes, con todos tus seguidores. Muchas gracias, doctora Paulina. No, muchas gracias a usted, doctor Edgardo Solís. Un abrazo hasta Lima y todos que estén en Lima, por favor, inscríbanse. Nos Igualmente. mandan fotos de sus trabajos y de sus jabones y de sus dibujos encerados y de todo. Gracias, doctor. Un abrazo. Síganlo en sus redes sociales. De todas formas, vamos a dejar aquí todos los datos para que lo contacten y nos vemos en el próximo video. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. Adiós. Muy amable. Suscríbanse aquí Gracias. al canal. Bye. Mucho gusto.